Muy buenas mansalveras y mansalveros, bienvenidos al Mansalvaverso. Hoy nuevamente, una vez más y sin más dilación, en un nuevo Mansalva de podcast. Y como no tenemos nuevamente al gran invitado de la vida y universal, al gran Pepe Pedraz. Pepe, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo está la Mansalva en tu día hoy? Esto es un chorrazo que no para de salir. Estamos hasta el tuétano de Mansalva, hasta el tuétano de Rol. Estamos aquí, Rol a cholón. Yo no sé ni cómo se llama el canal. Hola, No chaval. sé ¿dónde estamos? Visatis, ¿dónde estamos? Creo que estamos en Mansalva de rol, pero todo es discutible, ¿eh? Perfecto, vamos allá. A tope de Mansalva. Ah, claro que sí. Mansalva para todo el mundo. Invita a la casa. Claro que sí. Y de aquí mis compañeros mansálvicos también, los hermanos de armas mansalvas y roleínicas. Eh, por ejemplo, empiezo por mi gran amigo Jordi Rioelio. Jordi, ¿cómo llevas la mansalva hoy? ¿Cómo te sientes? How do you feel it? Yo creo que Acholón lo describe muy bien, ¿eh? Creo que es un... me suena bien Acholón. O sea, suena... Lo podemos acuñar, ¿no? Sí, sí, yo creo que Mansalva de rol Acholón. Yo lo pondría ahí abajo. Luego tendrías que cambiar el layer y, y añadir Acholón. Y nada, bueno, la Mansalva siempre está con nosotros. Hay que llevarla bien, hay que saber llevarla, hay que saber gestionarla, ¿no? Pero bueno, cuando estamos en un ambiente como el de este, lo importante es dejarla que desborde y relajarse y va saliendo y nada, disfrutarlo. Y un placer tener aquí a Pepe, ¿no? Es pura, no sé, me da mucha transparencia, ¿no? Me hace ver las cosas mucho más claras, ¿no? Cuando habla y es un placer tenerlo aquí, la verdad. Claro que sí. Muy contentos. Es mutuo. Un placer inconmensurable por mi parte. Muy bien. Y al last but not least, el gran mansálvico que tiene más títulos ya que la duquesa de Alba, Ramonatis. Ramonatis, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la nobilidad? ¿Cómo llevas la mansalva? Pues voy a agradecerte en primer lugar que nos presentes como es debido, como una persona y un amigo de verdad, no como Jordi, que se nos Joder. relega siempre a la mera servidumbre. Voy a recuperar el concepto de la etimología de la palabra mansalva, que siempre me ha gustado tanto, disparad a mano salva. Y así me veo ahora mismo disparando a mano salva a esa roleína que siempre nos acompaña y así, encantado de poder abordar este tema que ahora nos vas a proponer y el que me hace mucha ilusión. Pues sí, sí, efectivamente. Y el tema de hoy, de lo que va nuestro podcast, que ya os digo que tiene miga, aquí nos podemos estar hasta pasado mañana, es la construcción de partidas. ¿Qué tenemos en cuenta? Que no, que nos gusta, que no, bueno, no sé, un poco en la vorágine de todo lo que es nuestra mansalva, ¿no? Y recordamos pues 5 minutos cada uno y después ya al, a cholón, a lo que nos dé, a lo que dé el caño gordo. Así que si os parece, vamos a darle al dadito de iniciativa y empezamos, ¿no? Claro que sí. Vaya, Hasta luego, cocodrilo. vaya. Chupito de rol. Chupitito. Muy Pues nada, bien. Jordi, 5 minutos ahí Creación de a manchar. partidas. Bueno, podemos decir que en mi caso, la creación de partidas se basa en una inspiración casi, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Una inspiración casi divina, ¿no? Es como la musa, ¿no? Tener ahí... Me cuesta muy poco. Luego lógicamente, necesitas hacer una buena preparación y... Pero básicamente yo el otro día estaba leyendo Ratas en las paredes, entonces empiezas a leer un poco contenido, pues ya se te viene un poco la idea, ¿no? La idea, el concepto clave de lo que está pasando, ¿no? Es decir, al final la partida es normalmente algo que está pasando, que los personajes pueden saber en mayor o menor medida, pero el que está pasando es un poco la trama, ¿no? La trama de la partida. Y lo que está pasando es lo que un poco me viene así como una inspiración divina, pero lógicamente inspirado por algo, ¿no? Porque esté leyendo un libro de rol. Por ejemplo, el otro día empecé a leer como os comenté, de nuevo Paranoia, en inglés, y era, hostia, es que fue súper satisfactorio, ¿eh? Pues estaba leyendo los primeros capítulos y era como flashback, ¿no? Flashback a los 15 años leyendo el Paranoia
Y claro, nada más empezar a leer ya, buah, ya veía la ambientación, el escenario, recordaba un poco pues todo, ¿no? Lo que tenía que ver con las sectas, ¿no? Las posibles conspiraciones, lo que las grandes incógnitas, ¿no? Que hay en ese fabuloso mundo que es el complejo alfa, el ambiente de que todo está un poco estropeado, que está viejo, las instalaciones, todo no acaba de funcionar bien. Y entonces eso, estaba leyendo y ya me venían ideas, ¿no? Ideas de la trama. Una vez que ya he pensado en la trama, es decir, del misterio, ¿no? O de lo que va a ir la partida, pues lo siguiente es la ambientación, ¿no? Es pensar cómo voy a describir ese mundo, ¿no? Es decir, el juego que sea, pues centrarme en lo que creo que es importante destacar en cuanto a ambientación. Ahí ya a día de hoy, pues como hemos comentado en otros podcasts, con el rol online, pues también estás empezando a pensar en los recursos gráficos, en la música. La ambientación para mí, pues eso es importante tener claro cómo vas a introducir a los jugadores a que desde un primer momento se queden inmersos, ¿no? en la partida y en lo que vamos a jugar. Luego ya empezaríamos a desarrollar, normalmente yo lo hago por etapas, lo que va a ser el progreso de la partida, ¿no? En esas etapas, pues me gusta al principio pues que estén bien, bien, bien sólidas esas primeras etapas de la partida y luego ya dejarlo un poquito más abierto a lo que pueda ocurrir con un desenlace que no tiene que ser único, sino puede ser múltiple, pueden haber diferentes finales, pero sí con una finalización de la trama, ¿no? O bien, si es una campaña, pues dejar la trama medio, medio desvelada. La trama final, lógicamente, el gran colofón, ¿no? Dejarlo para el final de la campaña. Y yo una vez que ya tengo todo esto ya montado y escrito y preparado, pues empiezo a desarrollar los PNJs, los personajes principales de lo que va a ser. En ocasiones puede ser que el PNJ venga un poquito antes, en la fase esta de creación de la partida, sobre todo si la trama está basada en personajes muy, muy claros, ¿no? Por ejemplo, en esta de Paranoia me vino a la mente los administradores del sistema, ¿no? Los altos programadores, ¿no? Que son estas personas, bueno, estos clones, ¿no? Como cualquiera en el mundo de Paranoia que de alguna manera están reprogramando el ordenador, ¿no? Y esto es algo como muy inspirador, ¿no? Al pensar hacer una partida que tenga algo que ver con esta figura, pues con este PNJ, pues es muy inspirador y rápidamente se te ocurren cosas. O, o bueno, o un poco si es un hecho, si está basado, ¿no? En un hecho histórico o cualquier fuente de información, pues el PNJ es fundamental y hemos hecho algún podcast hablando de esto, ¿no? Entonces, bueno, una vez de que ya tienes escrito todo esto, pues ya queda a día de hoy pues prepararlo, ¿no? Prepararlo para el disfrute de los jugadores con buenos recursos, una buena preparación de música y creo que no me he dejado nada en lo que es cómo yo preparo las partidas. Em, ¿qué me gusta destacar dentro de una partida? Pues me gusta que la trama sea interesante, sea original. No me gusta caer en clásicos, ¿no? Es decir, intentar innovar en la parte de la resolución del conflicto o de por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? En el juego que sea. Y creo que es importante, ¿no? Que sea una trama interesante. Bueno, pues un poco, ¿no? Así, un poco así, no sé si muy bien ordenado o no, pero es un poco como yo preparo la creación de partidas. Siguiente, por favor. Vamos a ver. Pues ahora le toca a Ramón. Vale. De acuerdo, mira, voy a empezar precisamente con una de las cosas que has dicho, que es sobre el tema de la originalidad, ¿vale? Y entonces la originalidad, he estado pensando sobre la originalidad, yo creo que a veces puede ser un lastre y que a veces está un poco sobrevalorada. Quiero decir, claro que mola ser original, claro que mola intentar sorprender, pero cuando eso te va a lastrar, digamos, o te va a obsesionar y vas a acabar haciendo una cosa rarísima, quiero decir, Como una, como una partida de Carmen de Mairena. que no nos obsesione la originalidad, que no nos obsesione. Que igual un 80% de algo bien afianzado, digamos, y un 20% de originalidad es más efectivo que no un 80% de una parra que a lo mejor está todavía. Igual ahí luego entraríamos en el testeo y demás, que hace que esa originalidad pueda acabar teniendo una forma real, ¿no? Pero
hablando de crear una aventura o una partida, digamos, así para guay, pero en su justa medida, que se nos vaya la olla con eso, ¿no? Lo primero que me preguntaría yo sobre la creación de aventuras es, ¿todas las aventuras son para todos los tipos de jugadores o para todos los jugadores? Y yo creo que no es así. Y entonces esto me llevaría a la siguiente pregunta o al siguiente punto, que sería plantearnos a quién va dirigida la aventura. Creo que puede ser útil. Conoce a tus jugadores, conoce a la gente a la que va destinado ese producto y las posibilidades de que ese producto se acerque más a la posibilidad de disfrute de esa gente, digamos, ese grupo, creo que puede ser mayor. Al final, conocer siempre. Entonces, he querido hacer una separación en cuanto a lo que es la creación de aventuras en elementos que yo creo importantes para una creación de aventuras y una serie de recursos, que hay muchísimos más, pero voy a hacer ese pequeño apunte. Entonces, como elementos importantes, yo creo que un elemento muy importante es el conflicto. Aquí veremos que hay muchos elementos y muchas cosas que vienen: cine, literatura, bueno, pues esta transversalidad, digamos, de estos medios, ¿no? El conflicto creo que es muy importante, porque siempre que hay conflicto eso es interesante de alguna forma, ¿no? Si no hay conflicto, pues bueno, puedes beber de otro, yo qué sé, de la emoción, de la interacción de personajes y todo esto mola, pero siempre que hay conflicto creo que sientes como que esa escena es más interesante o que esa aventura tiene un sentido, ¿no? Más. Luego, muy importante para mí, ganchos intrincados con la historia. Los personajes, para mí, se van a sentir mucho más interesados si lo que les está pasando o los que va a pasar en la historia les está pasando a ellos, y porque tiene relación con ellos. Es decir, alguna vez lo hemos comentado, ¿no?, cuando hablábamos de ganchos y demás, que no es lo mismo que tengas que investigar la desaparición de tu tío, que a lo mejor tú pases por un sitio donde hay un asesinato y yo qué sé, ese asesinato pues te ves en el ajo. Y creo que cuanto más intrincado esté la historia con los personajes, más guay puede ser un elemento que más peso tenga para que sea más guay la historia, ¿no?, y que funcione mejor. Luego quería hablar también de que a la hora de crear las aventuras creo que un buen elemento son las escenas. E intentar pensar diferentes escenas, y creo que pensar, por ejemplo, sobre todo a la hora de tener un control del ritmo y del timing de la partida, ¿vale? Creo que un buen tiempo para una escena son 45 minutos como mucho. Creo que alargar una escena más de 45 minutos, y puede ser menos, puede ser más también en algún momento, pero creo que corremos el riesgo de comernos toda la sesión con una escena y que la emoción o el conflicto que hablamos se acabe diluyendo un poco, ¿no? Luego, ¿cómo me gusta a mí o cómo creo que es muy interesante crear aventuras también? Teniendo en cuenta 3 elementos, ¿no?, importantes, que son crear el escenario, los PNJs o antagonistas y los eventos. Estos 3 puntos creo que son, pues bueno, un escenario, evidentemente, pues es el sitio donde está transcurriendo esa aventura, y si tú realmente consigues dotar a ese escenario de vida, de detalles, de color, de historia, pues todo eso se percibe, ¿no?, de alguna forma en lo que es luego la aventura porque haces que ese escenario esté vivo. Y al igual que eso, los PNJs y los eventos, ¿no? Los PNJs, pues los personajes no jugadores, la gente que interactúa con estos escenarios y con los personajes jugadores, y luego los eventos, las cosas que suceden, ya sean impulsadas por PNJs, eventos naturales, mágicos, apocalípticos, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay. Y luego, estos 3 elementos, yo creo que está muy bien, o a mí me funciona mucho, plantearlos en 3 líneas temporales diferentes. Es decir, por un lado, la línea temporal donde estarían los personajes jugadores, es decir, ellos son libres con sus acciones, con lo cual son los dueños un poco de esta línea, de que avance o retroceda un poco en como ellos necesiten. Pero luego, por otro lado, independientemente de lo que ellos hagan, yo pongo 2 líneas temporales más, que son la de los antagonistas y la de los eventos, que pueden ir a velocidades distintas de los personajes jugadores, con lo cual es lo que hablábamos, ¿no? Si antes dotábamos de vida a los escenarios, los personajes, los antagonistas, PNJ, y los eventos, además de darle vida, le estamos dando también esa temporalidad para que tengan esa libertad de movimiento al margen de lo que hagan los jugadores, porque el mundo no se detiene, ¿no? Al fin y al cabo, creo que con esto se consigue una sensación de libertad
para los jugadores y de impacto, ¿no? Y en la historia, que sus decisiones son importantes, y eso es lo que me lleva al último punto, ¿no? Que creo que no quitar la agencia a los jugadores por querer tú contar tu historia. Es una cosa que parece muy de perogrullo, pero a veces se cae más en ese fallo, y yo creo que es mejor plantear situaciones abiertas. Eso en cuanto a elementos que creo que son importantes a la hora de tener en cuenta cuando te pones a estructurar o crear la aventura. Luego, recursos que creo que pueden complementar estos elementos importantes. Por ejemplo, el falso inicio, la narración lineal, la de media res, el flash forward, la banda de Moebius, la intrahistoria. Son recursos, digamos, que pueden hacer que esa historia que tú quieres plantear, digamos, tenga, pues, bueno, pues son formas de contar esto, ¿no? Que esta historia que estamos, pues el falso inicio es súper guay. Me acuerdo de una aventura que empezaban los jugadores siendo como esclavos, y los decapitaban, y al final esos que decapitaban no eran ellos, y empezaban a jugar, estaban viviendo la vida de unos personajes que luego se encontrarían, ¿no? Entonces, claro, la sensación de estar ahí, vamos a empezar a jugar, nos han capturado, nos decapitan, ¿qué pasa? ¿Se ha acabado la partida? No, ahora empezamos la partida. Es un falso inicio, y puedes crear impactos muy guapos, ¿no? La narración lineal, pues bueno, es un poco lo más fácil, digamos, ¿no? Lo que estamos acostumbrados, y medias res, claro, empezar con la acción, y luego a partir de ahí pues salir hacia adelante, ir descubriendo. Flash forward, pues ir para adelante y atrás en el tiempo, ¿no? El flash forward, flashback es solo hacia atrás, flash forward es un poco, pues entiendo que es hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y mover un poco más y introducir dilemas morales, pues esto depende de la mesa, puede funcionar mejor o peor, pero creo que siempre puede ayudar a ese elemento importante que decía, que es el conflicto, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho es crear aventuras con un tema de fondo. Creo que le da más entidad y más peso a la historia, ¿no? No es como, venga, vamos aquí a hacer una aventura sin más, esto tiene un tema detrás, ¿no? Vale, una cosa que en ese sentido en la que estoy pensando últimamente, es una cosa que me gustaría hacer, y es una historia un recurso que es una historia que se pueda jugar en el presente y en el pasado, y las dos líneas vayan confluyendo hasta encontrar la solución en medio, ¿no? O sea, es decir, los que juegan en el pasado van avanzando y no saben lo que les pasa, y los que juegan en el presente están intentando descubrir qué es lo que les pasó a esta gente. Entonces llega un momento que confluyen los dos. Creo que es un poco lioso, pero suena muy bien, ¿eh? Estoy ahí dándole vueltas, y me vino a raíz de una cosa, bueno, luego hablaré de las inspiraciones, de ver una serie que se llama Homeland, que habla un poco, ves eso, ¿no? Todo el rato, el presente y el pasado de una chica, ¿no? Y luego una cosa que puede ser muy guay, creo que puede ser muy guay, por ejemplo, me pasó con Palanquín, final pactado. Puede parecer Sí, que jugamos siempre para descubrir un final, pero ¿y si el juego en sí, es el final en sí mismo, no es sino el camino es lo guay, ¿no? Entonces, a lo mejor saber ese final pactado, saber qué va a pasar, te da una libertad para ir haciendo cosas y No, y flipar te concentras en el desarrollo. Te olvidas ya del final. Y yo creo que a mí, la verdad, puede parecer difícil, pero me moló bastante. Luego, por último, las formas de afrontar. El tiempo, compañero, ¿eh? Que vas... Venga, va, lo hago súper rápido. Formas de afrontar la creación de la historia. Buscar inspiración en cualquier lado: música, imágenes, la vida cotidiana, experiencias personales, las noticias. La inspiración, como decía Picasso, llega también con la transpiración. O sea, no pensemos que aquí te sientas, o lo que tú dices, Jordi, que te viene la musa, me parece muy guay, pero a mí la musa sí que me viene, pero me viene a raíz de haber estado dándole vueltas y de un background que tengo ya, ¿no? Atrás. Los inspirarroles estos que ves por ahí a veces son la bomba, ¿no? De una foto te puede venir ahí un montón de cosas. Y luego hacer adaptaciones, ¿por qué no? Adaptaciones de cómics, de series, de pelis, todo se puede llevar a esa experiencia del rol, ¿no? Voy a dejarlo por aquí, porque tengo un poco más, pero sí, voy a dejarlo por aquí. Le toca a Pepe, ¿no? Pues me ha parecido maravilloso. Yo voy a correr todo lo que pueda. Me he quedado con originalidad, conflictos, escenas. Yo creo que antes de todo eso hay que ver para qué jugamos. Antes de crear un escenario, antes de crear una aventura, hay que ver
¿Qué queremos hacer? Me lo apunto aquí todo lo que habéis dicho, porque todos empezamos con una cosa que yo voy a abordar, que ya lo habéis nombrado vosotros, con lo cual no voy a aportar nada nuevo, pero sí la estructura. Pero es que hay un paso anterior, que es el propósito. Se llama, de la teoría de Ramp, es el propósito, que es ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué jugamos? ¿Para crear? Porque si jugamos para crear, la preparación previa desaparece. Estás jugando para crear la aventura. Olvídate de mecanismos fundamentales, locales y estructurales. O estás jugando para descubrir. Si estás jugando para descubrir, sí. Estás jugando para vivir, estás jugando para resolver, estás jugando para progresar. Una vez que todos los jugadores y jugadoras de la mesa acuerden para qué se sientan, es entonces cuando se activa la palanca del director o directora de juego para poder estructurar esa aventura. Yo voy a hacer una cosa súper básica, que es estructurar esa aventura en unos pasos que existen. Primero es las bases de la narrativa, que ya las habéis dicho. ¿Cuáles son? Ambientación, tema, argumento y trama. 4 patas de una mesa súper sencillas, pero que a veces nos saltamos. ¿Qué es la ambientación? ¿Cuáles son las características que definen el contexto de la aventura? El ropaje, la religión, la música, los territorios, el idioma, etc, etc, etc. Es decir, es un mundo vivo donde nos vamos a mover y vamos a ver a diferentes especies de aves, animales que se mueven, vamos a escuchar músicas típicas de lugares, vamos a visitar paisajes recónditos y vamos a explorar religiones nuevas. El tema es lo principal y sobre lo que debe sustentarse cualquier aventura, que es ¿sobre qué trata tu historia? En una oración. Se acabó. Una vez que tienes eso, puedes seguir progresando. El argumento es otra cosa. El argumento es cómo van a transcurrir o cómo tienes tú pensado que transcurran los argumentos de tu aventura. Y esto es importante porque es donde empiezas a meter a los personajes, a las ubicaciones, a las interacciones, etcétera, etcétera. Y luego ya viene la trama. Y es una cosa que habéis dicho, que creo que ha dicho Rioelio, que es la originalidad, y luego Ramón lo ha resaltado, ¿vale? Yo me acuerdo de una frase muy chula, que es: la originalidad no, o sea, lo importante de la historia no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Yo creo que muchas veces queremos crear historias de la leche, unas pajas, yo llamo paja mental, digna de mención, pero al final no es, la historia más pequeña, más humilde, puede ser tremendamente original si la sabes contar de la manera adecuada. La trama es lo que coge, lo que retuerce el argumento y lo que mete esos flashbacks, ese guión no lineal, esas subtramas, esos forwards, esos in media res. La trama es lo que consigue hacer que los jugadores digan: wow, no me lo esperaba, no me olía la tostada. Una vez que tienes eso, pasamos a lo que en el guión de Hollywood se llaman los mecanismos fundamentales. ¿Qué son los mecanismos fundamentales? Pues otras 4 patas, que Ramón ha dicho una de ellas, bueno, lo ha nombrado, ha dicho los conflictos. Bueno, están los protagonistas. ¿Quiénes van a ser los protagonistas de mi historia? ¿No? Segundo, obstáculos de 2 tipos, de origen interno y de origen externo. En origen externo está el antagonista, disculpad. En origen interno están nuestras fobias, nuestros miedos, ese tú contra ti mismo, que al final hay una frase muy bonita, que el viaje del héroe trata de viajes, de exploración y de vencer a grandes dragones, pero realmente de lo que trata es de vencerse a uno mismo, porque no hay nada más épico que eso, vencerse a uno mismo. De la interacción entre el protagonista y los obstáculos nace lo que ha dicho Ramón, que es el conflicto. No nace conflicto si no hay obstáculo en el camino. Por eso es importante poner a jugadores y a protagonistas que tienen historias truculentas, pasados turbios, que les hacen aflorar sentimientos raros y sentimientos que sean más hándicaps que puntos a favor. Y por último nace el objetivo, un objetivo único, un objetivo definido, que muchas veces no lo planteamos y lo dejamos todo al libre albedrío, y lo que hace es aplicarse la regla del 7 y la pérdida del foco en la partida. Si no sé lo que tengo que hacer, no sé a dónde me tengo que dirigir. Y jugar a descubrir está muy bien, pero hace falta un foco en un punto que sea el objetivo que todos debemos perseguir. El objetivo puede cambiar, pero en todas las películas hay un objetivo que va variando. Por eso tú sabes que ese personaje busca algo. Una vez que pasamos esos mecanismos fundamentales, nos metemos de lleno a lo que se conocen como los mecanismos estructurales, y seguro que conocéis el monomito de Joseph Campbell, el viaje del héroe, ¿no? El periplo de las 12 etapas, y después de Vogler, el viaje del escritor, que es como el escritor va haciendo ese viaje a través de las diferentes etapas, como el mundo ordinario, la llamada a la aventura, el rechazo a la llamada, el encuentro con el mentor, etc, etc, etc. Esto sirve porque a ti te da palancas para describir e introducir nuevos personajes no jugadores, como son el mentor, el guardián del umbral, que tú
esa abstracción la tangibilizas mediante tu ambientación y tu tema, tu trama y todo lo que has creado y le dotas de un color y de una forma que dejas ahí. Sin ambientación, el mentor simplemente cae en algo que se llama el mecanismo local, que es en estereotipar. Un mentor es un hombre varón con barba y con un sombrero si ves mucha fantasía. Pero el mentor no hace falta que sea eso. El mentor puede ser un perro, puede ser una valquiria guerrera, puede ser un rábano o un tomate o una lechuga. Un mentor puede ser lo que tú quieras, o un fantasma puede ser un mentor. De ahí lo importante es crear una ambientación rica, variada, o por lo menos tenerla en tu cabeza. Me gusta especialmente una regla que recomiendo encarecidamente un libro, se llama The Art of Game Design, de Jesse Shell, que coge las 12 etapas del viaje del héroe y las adapta a el viaje de un jugador, en este caso un viaje de un protagonista, pero dentro de un videojuego. Y se quedan 9 etapas y hace la curva del interés narrativo. Tócate las narices. Y es algo sumamente sencillo. Dice que hay 9 etapas y es un prólogo. Un prólogo que es un contexto de aventura. A veces nos falta ese contexto de aventura que haga que todo el mundo sepa a qué está jugando, que es lo que se conoce como los tipos de agenda y el propósito. Después de eso es la preparación. ¿Qué narices es la preparación, Pepe? Pues como los protagonistas que están en el cielo o en la mesa dan el salto y atraviesan esa puerta que separa el mundo real del ficticio y aparecen en mitad de la aventura. Luego llega el catalizador, cuando están por ahí dando la vuelta y mirando izquierda y a derecha y nutriéndose de esa ambientación que has creado, que es lo primero que se encuentran con algo colorido, con algo gris opaco, llega el catalizador, que es un empujón de alguien que les mete, puede ser un evento climatológico, puede ser el mentor, el guardián del umbral o el primer obstáculo en su terreno. Luego llega la acción increscendo, empiezan los aliados, los enemigos, los primeros enfrentamientos, lo que se conoce en Game Design como los minions, esos pequeños monstruitos que lo que te van a ayudar es a conocer la mecánica de juego, a tirar tus primeros dados y a decir, esto va por aquí, por allí, me siento poderoso, fuerte, o depende de la aventura, me siento débil frente al gran mundo que me rodea y es superior a todas luces frente a mí. Si seguimos, luego tenemos el punto medio de la aventura, entonces donde nos pausamos, miramos a izquierda y a derecha y hablamos de todo lo vivido, que es el metajuego que usamos en muchos sitios, o cuando los investigadores en una partida de investigación de la llamada del rastro exoterroristas o cualquier juego al cual os enfrentéis de descubrir la historia, nos sentamos y recapitulamos tranquilamente. Luego llega la crisis. La crisis es un momento maravilloso donde los jugadores lo dan todo por perdido. ¿Y por qué es maravilloso? La crisis da igual, pero es que antes de cualquier momento de clímax hay una crisis, porque la curva tiene que hacer así. Para que haya clímax no puede ser así todo el rato, tiene que haber una crisis donde piensen que está todo perdido. Pero una crisis no hace falta que estén en la mayor de las basuras, simplemente con que crean que no pueden conseguir algo y de repente una tirada de dados épica haga el efecto Gimme 5, ahí tendrás un momento de clímax. De la más pequeña historia pueden hacer el mayor momento de clímax, que es por lo que jugamos. Luego viene la solución final y por último algo que me gusta a mí especialmente y uso muchísimo, que son los epílogos. Y además no cierres tú la historia como director o editor de juego, sino que cada jugador cierre su historia y que recuerde todo lo que ha vivido, lo repose, lo saboree como un buen vino y lo disfrute. Posteriormente, hemos hablado de los mecanismos estructurales, vamos a hablar de otro libro que recomiendo que se llama Hamlet's Hit Points de Robin Delaus. ¿Por qué quiero hablar de este libro? Porque habla de varios conceptos que se utilizan también en guión y me gustan especialmente. El primer concepto son los beats. Los beats son esos puntos que la dan en algunas formaciones que he tenido la oportunidad no de dar, sino de recibir de Pixar. Son esas cosas que te marcan durante la partida. Si yo os pregunto, decidme algo chulo de ayer, y vosotros lo primero que os pase por la cabeza eso es un beat. Si yo os digo, de la última partida que habéis jugado, dime un momento. Eso es para ti un beat, es un momento épico. Usar esos beats, reproducirlos y quedártelos para poder usarlos en el futuro, lo que se llaman estrellas y deseos, en guión narrativo son beats de diseño. Es saber escuchar a los jugadores y jugadoras y saber posteriormente utilizar lo que más les ha motivado y volver a usarlo de nuevo. Pero es que también utiliza algo que está súper chulo, que se le llama el ciclo de la esperanza y del miedo, que es un poco cabrito, y se vincula con algo que se llaman los ritmos narrativos dentro de las partidas, que lo vinculamos con las escenas que antes nos ha dicho Ramón, ¿vale? El ciclo de esperanza y miedo es un ciclo que utilizan los guionistas de Hollywood en diferentes series y que se utiliza mucho en los juegos de rol, y en este libro se habla mucho de ellos, donde nosotros ponemos a los protagonistas, y es más, a los espectadores o a los jugadores que interpretan a esos protagonistas frente a dos sentimientos muy contradictorios, que son la esperanza por alcanzar el objetivo y el miedo porque mueran tus protagonistas. Tienes que saber regular muy bien la curva de esperanza y miedo mediante ritmos
de diferentes tipos. Y vosotros me preguntaréis, Pepe, ¿qué me estás container? Pero es que hay ritmos dramáticos. Sí hay ritmos dramáticos, o sea, hay diferentes tipos de ritmo que se pueden... Minuto, Pepe, un minuto. Un minuto, madre mía, esto es la leche. Hay diferentes tipos de ritmos que se pueden usar. Ritmo procedural es un ritmo al inicio de cualquier sesión donde el mundo se expande y se abre y veis cómo empieza a crecer a tu alrededor y las misiones se empiezan a abrir. Ritmo dramático, cuando enfrentas a los jugadores con un personaje no jugador o entre ellos y alguien les pide algo a cambio que les hace sufrir. El Drama System de Hill Folk o de Malandros es un buen ejemplo que se basa en ritmos dramáticos. Ritmos de anticipación. Cuando juegas una escena donde todos están vivos en una hoguera limpiando una espada, luego haces un flashback y les haces jugar una batalla. Ellos saben que van a ganar, lo habéis hablado, pero disfrutan porque saben que esa victoria la tienen al alcance de su mano y ellos van a decidir cómo han ganado o cómo han perdido. Un ritmo, un tipo de gratificación. Les dejas un momento en un bar después de un arduo día de investigación con una voz de jazz de los años 20, tranquilamente tomándose una copa de coñac. Un ritmo de penalización. Los arrastras por el barro, los arrastras por los lugares más oscuros del mundo, Trophy Dark, continuamente, etcétera, etcétera. Encaje de tuberías, les vas poniendo pistas por todo el mundo y hay un momento en que haces clic y todas las pistas encajan. Este ritmo se llama encaje de tuberías porque es lo que quiere todo el mundo, que las tuberías en sus casas encajen, pero no las quieren ver. Ellos quieren que cuando abran el grifo salga agua, pero por detrás hay unas tuberías que han ido encajando. ¿Vale? Entonces, todo ese grupo se va formando mediante las bases, que son el argumento, el tema, la trama, etcétera, etcétera, los mecanismos fundamentales, los mecanismos estructurales, los beats, los ritmos narrativos y el ciclo de esperanza y miedo. Y ahora me toca a mí hablar, ¿no? Suerte. Pues muy bien. Pues venga, va, empiezo yo. Yo hablo de mi experiencia personal, ¿no? Yo lo primero que intento cuando intento crear una partida es conocer a mis jugadores. Entonces, normalmente utilizo dos cosas. Una, o les hago yo una propuesta, porque entre los bueno, quizá diría mejor participantes, ¿no? Porque entre los participantes también se encuentra el máster, y el máster le tiene que apetecer hacer eso porque es un curro de no veas, ¿vale? Entonces, yo o a veces propongo algo, oye, pues me apetece hacer esto y tal, ¿qué os parece y tal? O también me gusta de vez en cuando, oye, ¿qué os apetece jugar, no? Vamos a ver qué nos apetece jugar, ¿no? Entonces, pues ya ahí dictaminas un poco por dónde va a ir, ¿no? Y entonces, al decir que nos apetece jugar o qué vamos a jugar y demás, ya estás hablando con tus jugadores. Yo por lo menos hablo en mi caso, normalmente con los jugadores con los que juego son jugadores a los que conozco, entonces sé los que les suele gustar, lo que no, por dónde podemos tirar y demás, ¿no? Entonces ahí un poco, pues ya se institucionaliza, dijéramos, la ambientación, el sistema, de qué va, el tono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una vez tengo esos jugadores y demás, y qué les puede gustar, me focalizo en un hecho. O sea, yo quiero un hecho central, que es lo que ocurre, ¿no? El conflicto primigenio, ¿no? Ahí está pasando, ha pasado algo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezo a crear un árbol de consecuencias de ese hecho. Pues diferentes escenas, diferentes personajes no jugadores que intervienen, cómo se relacionan con ese hecho, a dónde derivan, etcétera, etcétera, y empiezo a crear como una especie de nodos. ¿Por qué digo que es una especie de nodos? Porque en ningún caso, o normalmente lo que no suelo hacer nunca es el railway. O sea, a mí me gusta que esos nodos se interconecten para que los jugadores puedan elegir dónde más o menos quieren ir o quieren llegar para el fin, que es resolver el hecho, el conflicto, sea el que sea, ¿no? Entonces, pues dentro de esos nodos, pues está la trama de ese nodo, los personajes no jugadores que intervienen, el conflicto que va a haber, las resoluciones que se pueden dar, los problemas que les podemos dar a esos jugadores, siempre intentando conocer un poco con quién voy a jugar. Y entonces lo que hago es volver atrás. Vuelvo con mis jugadores. Y bueno, pues empiezan a hacer los personajes y demás, y bueno, empiezas a tener un conocimiento de ellos. Entonces luego pienso, mis jugadores cómo van a resolver esta partida, por dónde podrían ir, ¿no? Y entonces vuelvo a reorganizar un poco esa trama, intentando conectarlos con mis jugadores, ¿no? Pues a lo mejor si hay algún detective o hay alguien que le gusta más el combate, pues intento, pues no
sé, en algún nódulo, por ejemplo, que yo tenía pensado, pues aquí va a haber esto, pues cambiarlo, porque sé que va a ir más estilo de la partida y demás, ¿no? Entonces ahí se empieza a crear como la trama, ¿no? El entramado de todo lo que es la partida. Una vez hecho eso, vuelvo atrás otra vez y hago una cosa que hacemos mucho en primaria, que es inicio, nudo y desenlace. Muy básico. ¿Cómo se inicia? Hacia dónde se desarrolla y cómo vamos a acabar, ¿no? Entonces intento esos nódulos los vuelvo a reorganizar, ¿no? Para hacer que todo tenga un sentido. Después vuelvo otra vez atrás e intento conectar a mis jugadores con ese mundo, y no solo con ese mundo y con esa trama y con esa estructura, sino además con los recursos que me ofrecen, ¿no? Pues no sé, se me ocurre la última que he hecho con Pulp con ellos, ¿no? Pues si tengo a un científico, pues intento poner cosas que le ayuden o que su propia personalidad, su propio recurso les ayuden a resolver ciertos temas, ¿no? En otra parte, pues si hay uno que es más arqueólogo, pues intentamos que todo eso encaje bien en ese mundo, ¿no? Y entonces ahí monto la estructura. Una vez he montado la estructura, la veo como desde lo alto, y lo que intento hacer es una preparación in-game, que es un poco con lo que decía Ramón. ¿Cómo lo voy a introducir? Pues en media res o un flash forward. Intento poner recursos, ¿no? Para que la historia sea atrayente. La historia para mí es súper importante. Tiene que haber un foco en la historia y la historia tiene que ser atrayente. Y tiene que haber lo que yo llamo los catacrockers, las pérdidas de pepos. O sea, tiene que haber seguro que mis jugadores se pensaran una cosa y que resulta que es un vuelco. Y que este personaje era bueno y en realidad era malo, y lo que estábamos pensando es muy importante, y los datos que se dan en un sitio tienen que ser o sea, todo tiene que estar súper relacionado, no hay nada porque sí o no hay nada baladí, y, y tiene que ser una experiencia chula, una experiencia porque mis jugadores intenten realmente descubrir una historia y que la historia les atraiga. Y decir, bueno, si yo pensaba que este y tal, ¿no? Entonces, ¿qué recursos puedes utilizar? Pues interludios, a lo mejor, empiezas presentando una trama, que por ejemplo es una cosa que me gusta mucho que utiliza, por ejemplo, que he visto hace poco en el módulo de Metateria de los vástagos de Subnigurat, que utiliza un poco el metarrol para jugar un poco con la mente de tus jugadores, ¿no? Entonces, poner ciertas cosas que ellos no controlan, pero que les van a hacer pensar, o provocar un quiebre, o alguien que no les iba a ayudar, o en un momento que ellos no podían. O sea, provocar ese tipo de situaciones, ese tipo de conflictos en los que ellos tienen capacidad real de decisión, ellos influyen, y que al final acaban en una resolución a su manera, a su manera. Y luego otra cosa que quiero decir para acabar es que a mí me gusta hacer mucho una cosa que es la modificación entre sesiones. Yo tengo planteado mi mapa o cómo quiero montarlo, pero si veo que una cosa, porque es lo que creo que decía antes Pepe, no sé si lo hemos comentado por ahí también, no siempre, tú piensas una cosa, pero yo diría que, no sé, llevo jugando desde los 11 años, jamás en la vida mis jugadores han hecho lo que yo pensaba que iban a hacer. Jamás, siempre han salido por un lado, por otro, tal y cual, ¿no? Entonces, entre sesiones, intentar realizar ajustes para que se acople mucho más a un poco lo que buscamos todos, que realmente es divertirnos, ¿no? Y vivir una experiencia y pasarlo bien. Y yo creo que ahí hasta ahí lo dejo, si os parece. Ahora lo cascamos todo, ¿no? Fantástico. Está fantástico. Sí, yo creo extraordinario. Ha habido mucha mansalva, aquí. Son 4 desarrollos muy potentes. Los 3, bueno, más los vuestros. Son desarrollos muy con mucho detalle, ¿no? De todo lo que es el desarrollo de una partida. Y bueno, y sí, yo creo que a día de hoy es muy importante lo que se llama el contrato social que habéis mencionado, ¿no? El saber a qué queremos jugar, los límites del mal gusto, ¿no? También hay que hablarlo, sobre todo con jugadores que no conoces, ¿no? Entonces, otra reflexión sería cómo dirigir una partida o cómo preparar una partida para jugadores que conoces mucho y para jugadores que no conoces prácticamente nada, ¿no? Cómo llevarlo esto.
y en el contrato social, bueno, pues establecer lo que se está buscando a nivel así un poquito más de objetivo, de qué queremos, que nos gustaría que pasara, ¿no? O que nos gustaría jugar. Así que bueno, no sé, ¿queréis añadir? Es tu A mí programa, me ¿Vis? gustaría... Si te das cuenta, me he adueñado de tu programa. Ah, bueno, no pasa nada, no hay ningún problema. Yo soy muy demócrata, este es de todos, incluso comunista diría. Yo si queréis os lanzo una pregunta. ¿Depende del sistema o de lo que queramos jugar, cambia nuestra forma de construir partidas? Totalmente. Os lo lanzo ahí. Por mi parte, de hecho, a mí me gusta mucho el guión, me encanta el guión cinematográfico, el guión de series, me gusta aplicarlo a juegos de rol, pero sí me doy cuenta que en los últimos años los juegos que más disfruto son los juegos de jugar a descubrir. Sí que es cierto que, como tú muy bien has dicho, tienes una estructura básica en la que yo doy un peso ultra importante al prólogo y al epílogo, porque creo que al final tú dejas un regusto que es cómo empiezas y cómo acabas. Lo de en medio tendrás tus bits, pero el cómo empiezas y cómo acabas es como el pozo que dices, pues entro, y al terminar dices, guau, esto ha sido muy épico, ¿no? Y ya te vas a dormir o no. ¿No? Pero el por en medio, yo creo que lo bonito que tiene el rol es la capacidad de coger con las dos manos, acoger a Campbell y a sus 12 etapas, destrozarlas, arreguñarlas, tirarlas a la basura, volver a cogerlas, abrirlas, cambiarlas de un sitio a otro, moverlas, subirlas, bajarlas, y sobre todo que sean los propios jugadores y jugadoras. Y ahí sí que yo abriría el melón, que me gusta mucho el concepto que ha dicho Visatis. Para mí, jugadores y jugadoras son todos los que hay en la mesa. El director y director de juego es un jugador más. Y creo que sobre todo en los últimos, bueno, sobre todo y en general yo lo considero un jugador. Lo que pasa es que su papel quizá no es el mismo. Si fuese un abstracto, una persona abstracta definiendo el rol, diría que es un juego asimétrico. Diría eso como la furia de Drácula, pero vamos a salvar la distancia, ¿vale? Entendedme un poco. Pero es verdad, es un juego asimétrico. Lo que pasa es que es verdad que a mí cada vez disfruto más de los juegos independientes donde la mecánica deja mucha mano libre a la narración. Y es cuando pasa la narración de ser un eje vertebrador a una mecánica de juego. Es ese momento en el que la narrativa ya no es el eje vertebrador de la historia, sino que se convierte en una mecánica de juego. Y es, creo que la mayor gracia, pese a que no soy un fan absoluto, sí tengo algunos PBTAs de referencia, que el PBTA la gracia que ha tenido es que ha conseguido domar a la narrativa para hacer la mecánica. La ha domado porque ha creado una reglística narrativa para saber que los jugadores qué preguntas tienen que hacer y qué pasa según una tirada. ¿Que eso ya existía? Sí, pero a la libre interpretación de los jugadores. Con lo cual no era una mecánica, era la libre interpretación de los jugadores. El PBTA lo que ha hecho es cogerlo, bajarlo y ponerlo en una tabla. Y ahora es una mecánica de juego. Y eso es fantástico. El storytelling en Por la Reina, este juego de cartas, es storytelling puro como mecánica. Porque mecánicamente te hace unas preguntas y tú debes contestar, y eso es súper potente. Y muchos de nosotros hemos aprendido, yo he aprendido mucho de PBTA, sobre todo el tema de las preguntas, de pregunta, y después vuelve a preguntar. Y si te quedas un poco, vuelve a preguntar y pregunta. Entonces sí, para mí cambia muchísimo. De hecho, mis dejes me impiden jugar una aventura normal de Dungeons and Dragons. O sea, quiero decir, yo no puedo jugar a Dungeons and Dragons como está concebido. Yo al final acabo haciendo una aventura dramática. Dice, pero tío, yo me acuerdo de tener unos amigos, y esto es experiencia personal, yo no soy de Madrid, llevo aquí viviendo ya 15 años o 14, y yo tenía unos amigos aquí con los que jugaba a D&D, y llegó un momento que nos dimos un abrazo todos y dijimos, cada uno por su camino, porque pero somos amigos, o sea, y somos muy buenos amigos, pero lo que buscaban unos y otros no era lo mismo. Entonces yo a veces cuando me toca dirigir, pues es que no era lo que ellos esperaban, ¿vale? Vamos a verlo así, ¿no? Entonces era todo mucho más dramático, y es verdad que yo tampoco me sentía cómodo porque me costaba empatizar. Entonces, para mí la mecánica, la precisión que ha hecho Visatis me parece súper adecuada, porque para mí lo es todo, el sistema. Claro, es que de hecho ya ni siquiera la creación de aventuras cambia muchísimo, que es a lo que veníamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, un Worlds in Peril, como nos pasó con el Chucky, a base, o incluso yo ahora me estaba leyendo el Underground, a base de preguntas se genera la aventura, como quien dice, ¿no? Entonces, claro, todo esto que hemos dicho es un poco
más para concepción de aventura clásica, digamos, ¿no? Pero cuando te entras en el rollo este del jugar para descubrir y demás, yo creo que ahí, como decías, es como cuando realmente el máster se pone más al nivel del jugador. Y a mí, por ejemplo, me siento muy identificado con esto porque yo suelo jugar a Dungeons and Dragons muchas veces. Pues bueno, es Dungeons and Dragons pues porque usamos el sistema de combate y demás, pero de repente me invento los puntos de desarrollo y los meto ahí por la cara, que es una movida que me inventé para darle a los jugadores la oportunidad de profundizar en los PNJs que a ellos les parezcan más interesantes y de paso que me digan a mí qué PNJs les están gustando más para yo darles más cancha. Cuando viene un personaje no jugador que les mola, ellos tienen unos puntos de desarrollo y entonces los pueden gastar para hacer una tirada. Si esa tirada es un dado de 20 más tu carisma, más tu percepción contra el carisma de la otra persona. O sea, se suma al dado de 20 tu percepción y se le resta el carisma del PNJ al que estás intentando influenciar. Entonces, si sacas un 1, yo como máster pongo un rasgo negativo hacia tu personaje. Si sacas de 2 a 10, pongo el rasgo pero sin más. Luego hasta 19 lo pones tú el rasgo y a 20 le puedes poner tu rasgo y además a tu favor. Entonces mola porque es un indicador un poco y esto es una movida que hemos metido ahí al Dungeons porque me parece interesante y entonces es como estamos usando esa ambientación, una base del sistema, pero lo estamos llevando un poco a nuestro rollo. A mí también hay una cosa que me gustaría preguntar sobre el tema de las historias y es si creéis que plantear temas que a lo mejor parezcan no cuadrar en una ambientación concreta pueden ayudar por contraste a enfatizar eso. Por ejemplo, yo qué sé, en una ambientación cyberpunk donde todo está súper ultra mega conectado, trabajar el aislamiento, por ejemplo, ¿no? O sea, un sitio donde todo es redes, conexión, no sé qué, pues, no sé, lo digo muy así a bola pluma, pero no sé si el contraste este puede ayudar a enfatizar también los temas. Seguro que sí. Sí, 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 es un recurso muy chulo además, ¿no? Sí, sí, O sí, sí. una ambientación, yo qué sé, tío, muy ambientación medieval dura, digamos, ¿no? Y trabajar el feminismo, por ejemplo, ahí, ¿no? Donde a lo mejor históricamente, pues en esa ambientación, o un mundo totalmente sin dioses, y de repente aparece un creyente. Y tratas ese contraste, ¿no? No sé, yo creo que puede estar divertido. Yo creo que Claro. también es muy importante ahí lo que hemos comentado un poco todos, ¿no? Conocer el propósito de tu partida y conocer con quién vas a jugar, ¿no? O por lo menos hacer lo que se llama hablar con otro social y hablar, aunque no los conozcas, pues hablar un poco y plantear un poco. Entonces, ahí puedes discernir más o menos qué es lo que se busca, ¿no? Y eso creo que es importante a la hora de crear. Yo respondiendo a mi pregunta, igualmente en la línea vuestra, influencia muchísimo, incluso yo soy más de clásicos, pues Dungeons, La Llamada y demás, ¿no? Entonces depende de la época que se juegue y tal, pues sí que me baso o creo mis propias historias, pero normalmente por ejemplo, en cosas más actuales, pues me gusta basarme pues en hechos históricos reales y en coger personajes y darles la vuelta y utilizar un poco también la percepción que tienen los jugadores sobre un personaje o un hecho, ¿no? Y transformarlo, ¿no? Pero Hacerlo. eso sería un poco metarrol también, en el fondo, porque estás cogiendo algo Claro, de estás fuera, digamos, ¿no? Y lo jugando estás metarrol, metiendo sí. A mí eso siempre que lo has hecho me ha gustado mucho, la verdad. Y luego, pues no sé qué, pues por ejemplo en Dungeons o algo así, pues darle también una vuelta, ¿no? Crear una trama más complicada, donde los personajes no jugadores no sean el típico machaca machaca, sino que tiene un trasfondo detrás, ¿no? Ahí también quizá un poco conectando con algún podcast anterior que hicimos de los personajes no jugadores, ¿no? La importancia que tienen y que son esos personajes y su mundo, ¿no? Yo creo que lo básico es divertirse, pasar un buen rato. Eh, Y lo guay que es, además, divertirse, porque el ser máster es un curro, no nos vamos a engañar, ¿no? Divertirse durante ese proceso también, ¿no? Y animar a todo el mundo a que se divierta creando y esto de que cada maestrillo tiene su librillo realmente, ¿no? Cosas que te pueden funcionar a ti y tal, sí que hay cosas como más core, ¿no? Pero que cada uno también depende de cómo es él,
pues ya quizá podíamos entrar más en la en la construcción de la partida, porque a lo mejor la misma partida dirigida por un máster puede ser muy diferente a otra, ¿no? Hostia, el otro día, perdona, el Elsior decía una cosa que en este respecto que me encantó el símil, decía que una partida de rol realmente puede ser como una partitura, que cada músico la puede interpretar de una manera, y cada músico refiriéndose a cada máster, y me gustó mucho esta comparativa. No será lo mismo tu maldición de Strahd que la mía, o la de Jordi o la de Pepe, por ejemplo. Que la mía seguro, porque no la voy a jugar. O sea, quiero decir, que la mía seguro que no va a hacer. No, pero yo lo del metajuego, fíjate que yo últimamente le estoy dando, pero el año pasado jugué, bueno, te terminamos este año, los asesinatos del juguetero, que yo soy muy fan de Lovecraft. Pero yo hice una fricada máxima, que son, a veces me dan esas cosas. Yo me metí en La Vanguardia, en diciembre de 1926, en los días donde los jugadores estaban, y grabé alocuciones noticias. Entonces ellos abrían el periódico, tiraban un dado y les saltaba una locución del día exacto donde estaban. Y yo les iba metiendo pistas que pasaban en la ciudad que no eran locuciones reales. Ellos tenían que discernir entre las que eran reales de La Vanguardia de archivo y las que eran de la esta. Venga ya. No, pero que me hace mogollón de gracia, porque lo que hace Visati, lo que ha propuesto, yo lo hago, pese que a mí es verdad que últimamente sí me gusta jugar más a descubrir. Aún me quedan esos resquicios de la llamada, porque probablemente sea una de mis ambientaciones favoritas, y eso sí que requiere, indudablemente. Yo me he leído Tremulus, me he leído muchas cosas y sigo pensando que para conservar el misterio hace falta una preparación, creo, y eso ya es una opinión después de leerme muchos libros como Visatis y todos vosotros. Yo creo que Tulu, la investigación aún no ha descubierto sistemas pues como Ratas, es un sistema opaco donde tú juegas a descubrir, creo que es como mejor funciona, opinión personal. Yo tengo que decir que aunque soy muy fan de Dungeons y demás, desde que hace un año y pico, no, un añito más o menos, probé mi primer juego indie, que son los Dark Sides de Códice, a los cuales siempre bueno, de hecho, mira, hoy los vamos a recomendar a ellos. 2 dados de 10, dificultad 10, 15, 20, atenuantes dependiendo de si eres competente o si tienes una herramienta que te pueda ayudar o si te ayuda a alguien y vas sumando dados y demás. Tío, yo jugué eso y a mí se me abrió un mundo, y desde que jugué eso, pues yo con todo lo que son juegos indies, para mí me han descubierto algo increíble, esa forma de narrar, me lo paso súper bien, y por eso intento llevar todo eso que puedo a eso de Dueños, que también me gusta. Ojo, que yo hago otras cosas, lo que pasa es que la campaña que estoy haciendo así más larga ahora, en la que estamos metidos, está de Luis Montejano y Descenso a las Entrañas de la Bestia, y pues la quiero acabar y tal, pero yo cosas que me voy inventando y creando por ahí son también más tirando a indie, porque es que me siento muy cómodo ahí, me lo paso pipa con eso, me da una libertad. Qué guay. A mí claro, es que ya nos alargaríamos, pero lo puedo, si os parece, dejarlo ahí ya para otro. Un poco la creación de recursos, ¿no? En una partida, un poco también en la línea de las partidas de investigación y tal. La creación de recursos en plan de diarios, mapas, locuciones de audio, dan un impacto tan chulo. A mí me gustan mucho. Me gusta mucho. Y ya incluso no sé, te puedes meter en algo más medieval, no sé, alguna inscripción, algo. O sea, cuando se lo presentas a tus jugadores y demás, me parece que tiene un punch muy chulo. Lo tiene, y hay que remarcar, tío, esto que has dicho, Pepe, de lo de las locuciones del periódico, me he quedado loco. Vastísimo, tío. Ojalá jugar esa campaña, tío. Sí, luego el curro, porque eso es un currazo. Sí, lo que pasa es que ya lo habéis dicho, ya trasciende, y a mí lo empecé a ver y digo, oye, esto habrá periódico. Estaba La Vanguardia por ahí que tenía el archivo en internet, me empecé a meter, digo, oye, Kiriki, y además había Kiriki de hemorroides, es que me acuerdo perfectamente, grabé anuncios de hemorroides, anuncios de galerías preciados, anuncios de una obra teatral que había el día, o sea, yo me lo pasé grabando los anuncios, yo me reía, mi hija me miraba aquí y me decía, papá, ¿qué haces? Digo, no te preocupes, que todo pasa y todo llega, hija. Está controlado. Jordi, dinos algo. No, nada, es que estoy aquí escuchando plasmado. Y de paso te ha dicho, te estás quedando un poco sobado también, ¿no? La hora que es. No, tampoco. No, hombre. Son las 8 de la mañana, tío. Que ¿Cómo vamos de tiempo, jefe? Levantar y hemos desayunado. No, ya para acabar, sí, yo estaba dándole vueltas igual que de frenos. Estaba dándole vueltas al hecho de que cuando creas una partida para ti mismo, la creas para que la jueguen otros, que tiene que ser bastante diferente también.
porque bueno, cuando lo haces para ti mismo, pues lo haces a tus gustos, pero a lo mejor cuando la creas para otros, pues la tienes que hacer un poquito más intentando que guste a los demás, ¿no? Y eso, bueno, pues para cerrar un poco el debate, dejo ahí también esto y bueno, estamos en 54, así que Wow. ¿qué queréis? Mm, ¿Queréis decir un cierre? ¿Y la recomendación, Ramón, que habías comentado? Había dicho que quiero recomendar en este caso es un grupo creativo Códice que son lo más. Yo de hecho he intentado ayudarles en un par de ocasiones. Un poco parte de ellos me siento, aunque sea de corazón, digamos. Y tío, hacen rol gratis, hacen cosas guapísimas. Los Dark Sides son la bomba, unos polípticos que lo abres, clac, 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 son un DIN A4 dividido en tres, o sea, doblado en tres trozos y ya con eso recortas los personajes y te pones a jugar. Yo qué sé, tío, hay muchísimo talento, Marlock, Zero, Guti, Joram, Zapo, o sea, bueno, aquello es una mina de talento, tío, y todo gratis. Sí. Así que ir a códice.tk y descargaros todo el rol gratis que podáis, que no vais a parar de jugar en la vida. Muy bien. Pues muy bien, pues nada, esperemos que os haya servido. Cada maestrillo tiene su librillo. Coged lo que podáis y lo que queráis, y si no, no. Yo Y no sé, agradecer que nos escuchen, que nos vean, que aguanten nuestras chapas, que siempre está muy guay. Agradecer a Pepe estar aquí con nosotros una vez más. Y nada, esta es su casa de mansalva a cholón, a chorrazo y lo que él quiera. Y que no se nos olvide mencionar también que antes lo ha dicho Pepe, que tiene su editorial y está el juego que estabas preparando, Seven Days to... ¿Cómo es? Hay dos juegos, sale en Exacto. septiembre, Trueque con su ambientación Mitos, que está inspirado en los mitos de Lovecraft, que no saco yo, saca el Refugio Editorial. Y luego en octubre saldrá 7 días de travesía, que esto sí sale por All the Little Lights, que es dos juegos muy pequeñitos. Y nada, para mí ha sido un placer compartir con vosotros estos momentos de charla. Y nada, a la gente que escucha, a las personas que escuchan, que juguéis, que lo paséis bien, que al final es de lo que se trata, de generar recuerdos alrededor de una mesa, y creo que no se le puede pedir más a la vida, ni a un juego tampoco. Pues genial. El juego de la vida. Pues nada, nos despedimos aquí. Muy bien. Mansalva Mansalva para todos. todas.